Bienvenido a mi canal. Nuestro canal siempre está actualizado con la información más reciente sobre la familia real, según fuentes locales. Los reyes Felipe y Leticia conocen bien a la reina Isabel, sobre todo el rey, que además de compartir parentesco con la monarca, guarda muy buena relación tanto con ella como con otros miembros de la familia real británica. Sin embargo, no han sido ellos los que han acudido a su llamada a Buckingham Palace, sino Pedro Sánchez y Begoña Gómez. El presidente del gobierno en funciones, y su esposa viajaron a Londres con motivo del 70 aniversario de la OTAN. La reina ofreció una recepción en el Palacio de Buckingham a la que se sumaron el príncipe Carlos, Camilla Parker y Kate Middleton, y en la que no estuvo el príncipe Guillermo por estar de viaje oficial en Oriente Medio, ni los duques de Sussex, que se encuentran fuera de la agenda durante una temporada. Pedro Sánchez se colocó para la foto con la reina Isabel y el príncipe Carlos, además de con los líderes de los países de la OTAN. En esa imagen se encontraban Donald Trump y Boris Johnson, dos mandatarios incómodos que no podían faltar. De hecho, Johnson ha sido anfitrión y Trump ha pasado incluso por Clarence House para ser recibido por el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles. Asimismo, Sánchez posó entre Erdogan, cuestionado presidente de Turquía, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, con el que seguramente se sentiría más cómodo. La reina Leticia, espectacular. Mientras tanto, los reyes de España se quedaron en Madrid para el acto de honor de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, otra cita con el periodismo poco después de que don Felipe y doña Leticia entregaran el premio Francisco Cerecedo, que recayó en Javier Cercas. El monarca y su consorte se desplazaron para la ocasión a la Casa de ABC para la 99ª edición de estos galardones, donde se encontraron con Susana Griso, Ainhoa Artera, Pablo Casado o Carmen Posadas, entre otros. En esta edición, Gabriel Albiac obtuvo el Mariano de Cavia, José Luis Corripio se alzó con el Luca de Tena, mientras que José María Nieto se hizo con el Mingote. La reina Leticia logró acaparar todas las miradas con un elegante look que causó sensación. Para esta noche de gala estrenó un vestido negro de largo midi que tiene como peculiaridad la rejilla para el escote, y los hombros y los flecos que cubrían sus brazos. Apareció además muy maquillada y luciendo los pendientes de diamantes del lote de las joyas de pasar, un complemento más propio para actos de estado, pero que no ha dudado en llevar en estos galardones a los que acude con el rey año tras año. Reina Isabel II de Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary, la reina Isabel II de Reino Unido, nació el 21 de abril de 1926 en Londres. En la actualidad es reina de 16 de los estados soberanos. Es la hija mayor del duque de York y su esposa Isabel, duquesa de York. La sangre real le precede ya que su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María y, por parte de madre, tiene sangre aristócrata. La actual reina nació por cesárea en la casa londinense de su abuelo. El arzobispo de York fue el encargado de bautizarla bajo la religión anglicana en una capilla privada del Palacio de Buckingham. Isabel tiene una única hermana, la princesa Margarita, que nació en el año 1930. Ambas recibieron su formación académica en casa. Nada más nacer ya recibió el título de Su Alteza Real al ser nieta de Jorge V, y se encontraba en tercer lugar en la línea de sucesión al trono. Cuando su padre se convirtió en rey, ella pasó a estar segunda en la línea por lo que era heredera legal. Es una mujer muy formada ya que cuando era pequeña recibió clases de historia constitucional y de francés. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial las dos hermanas estuvieron durante un tiempo en el castillo de Balmoral en Escocia, pero donde permanecieron la mayor parte de los años fue en el castillo Windsor. Cuando estaba a punto de cumplir los 18 años se modificaron algunas leyes para que ella pudiera ejercer como consejero de Estado en el caso de que a su padre le ocurriera algo.
Isabel conoció al que sería su marido, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca en el año 1934, pero fue en el año 1939 en el que la reina se enamoró de él. Ella tenía tan solo 13 años, pero comenzaron a mandarse cartas diariamente hasta que en el año 1947 se casaron. Fue el 20 de noviembre en la abadía de Westminster. Antes de casarse le designaron duque de Edimburgo, por el que recibió el tratamiento de su Alteza Real. El modisto de su vestido de novia fue Norman Hartnell, y era de color marfil con decoraciones con hilo de plata. Su boda tuvo más de 2.000 invitados. Su primer hijo nació el 14 de noviembre de 1948, Carlos de Inglaterra, y en el 1950 tuvieron una hija llamada Ana. Cuando su padre cayó enfermo de cáncer de pulmón, comenzó a suplirle en los actos públicos. Fue proclamada reina el 6 de febrero de 1952, pocas horas después del fallecimiento de su padre. Una comitiva real trasladó al matrimonio hasta el Palacio de Buckingham. Su coronación se celebró en la abadía de Westminster el día 2 de junio de 1953 y fue televisada. La reina ha luchado por mantener la unión de sus países constituyentes. Isabel II ha hecho historia al ser el consorte en ejercicio más longevo en la historia de Reino Unido. Su madre, que falleció a los 101 años, es la única que la supera en cuanto a edad en el cargo. Se ha sometido a alguna que otra operación, pero tiene una salud de hierro. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Pérez Castejón nació el 29 de febrero de 1972. Se crió en el madrileño barrio de Tetuán en el seno de una familia de clase media alta acomodada. Su padre, de quien tomó su nombre, es economista y ocupó cargos importantes en el Ministerio de Agricultura. Su madre, Magdalena Pérez Castejón, es abogada y trabajó como funcionaria de la Seguridad Social. Después de graduarse en bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, Sánchez comenzó sus estudios universitarios en 1990, matriculándose en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro de educación superior privado adscrito a la Universidad Complutense. Después de que Felipe González alcanzara la presidencia del gobierno en 1993 de la mano del Partido Socialista Obrero Español PSOE, Sánchez se afilió al mismo grupo político, y 2 años más tarde concluyó su licenciatura. En 1998 trabajó como asesor del PSOE en el Parlamento Europeo, y poco después alcanzó el puesto de jefe de gabinete de Carlos Westendorp, el alto representante de Naciones Unidas en Bosnia. 2 años después, fue uno de los delegados en el Congreso Federal del PSOE en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido como secretario general. En 2003 entró a formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales de Madrid, encabezada por Trinidad Jiménez, en la que él ocupaba el puesto número 23. De este modo, Sánchez no consiguió situarse en una concejalía porque su partido solo obtuvo 21 puestos. Sin embargo, un año más tarde logró convertirse en concejal del ayuntamiento porque sustituyó a Elena Arnedo tras su renuncia. En 2005 tuvo su primera hija, Ainhoa, fruto de su relación con María Begoña Gómez Fernández. Al año siguiente, la pareja contrajo matrimonio y su boda fue oficiada por Trinidad Jiménez. En 2007 se volvieron a convertir en padres con la llegada al mundo de su segunda hija, Carlota. El de Sánchez fue uno de los nombres que ocuparon la lista del PSOE por la circunscripción de Madrid para las elecciones generales de 2008, aunque no consiguió ningún asiento en el Parlamento. Ese mismo año comenzó a trabajar como profesor asociado de Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. En 2009 ocupó por vez primera un escaño del Congreso, sustituyendo a Pedro Solbes después de su renuncia y desempeñando funciones de portavoz.
Sin embargo, 2 años más tarde volvió a quedarse fuera del hemiciclo después de que el PSOE solo obtuviera 10 diputados por Madrid en las elecciones generales, ocupando él el puesto número 11 de la lista. Pedro Sánchez empezó a destacar después de que numerosas personalidades importantes del PSOE, como Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián o Elena Valenciano, acudieran a la presentación de su libro La nueva diplomacia económica española, en el que hablaba de los mismos temas que tocó en la tesis que le valieron su doctorado en 2012. Después de los malos resultados del PSOE en las elecciones europeas de 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió como secretario general del partido, y los militantes socialistas eligieron a su nuevo líder mediante votación directa, alzándose Sánchez con la victoria gracias a los más de 40.000 votos a su favor. Para ganar popularidad, fue pionero en participar en programas de televisión de tono menos serio, como Sálvame, El Hormiguero o Planeta Calleja. Tras las elecciones de 2015, el rey Felipe VI lo designó como candidato a la presidencia, pero Sánchez se convirtió en el primer aspirante a la Moncloa de toda la historia de la democracia que no consiguió la aprobación del Congreso para alzarse como jefe de gobierno. Después de unos pésimos resultados en las elecciones del año siguiente, el político dimitió de su cargo de secretario general del PSOE, y dejó su escaño en el Congreso porque se negó a abstenerse para dar la llave de la Moncloa a Mariano Rajoy. Sin embargo, en 2017 vuelve a presentarse candidato al cargo y es reelegido para ocuparlo. En 2018, con motivo del escándalo de corrupción del Partido Popular, el PSOE presenta una moción de censura contra el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que fue aprobada el 1 de junio de ese mismo año. De este modo, Sánchez se convirtió en el primer jefe del Ejecutivo sin escaño en el Parlamento, y en llegar a Moncloa a través de una moción de censura. Duquesa de Cornualles. Camilla de Cornualles nació el 17 de julio de 1947 en el King's College Hospital de Londres. Su padre era el comandante Bruce Sand, oficial del ejército británico, y fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial al ser tomado prisionero en ella. Su madre, Rosalind Cubitt, era la hija mayor del 3 barones Chombe, Roland Albert Cubitt. Tenía 2 hermanos, Sonia Annabel y Mark Roland, pero este último falleció como consecuencia de un golpe en la cabeza tras una caída. Su bautizo se celebró en la iglesia Firle de Sussex el día 1 de noviembre de 1947 y sus padrinos fueron Henry Cubitt, su tía materno, y Vivian Mowley. A los 5 años asistió a la escuela Drumbridge en Sussex y con 10, al Queen's Gate en Kensington. Ha estado en varios lugares de Europa siendo joven, ya que con 16 años terminó sus estudios en Montfermeil en Suiza, y también estudió francés y literatura de esta lengua en la Universidad de Londres en París. Una de sus grandes aficiones ha sido la hípica, convirtiéndose en una gran amazona. Estuvo viviendo en Belgravia durante un año, donde estuvo trabajando con los diseñadores Bill Colfax y John Fowler. Con 23 años conoció al que en el futuro sería su marido, el príncipe Carlos, y lo hizo en un partido de polo. Sin embargo, su relación no fue a más porque se casó con Andrew Henry Parker Bowles, de quien tomó los apellidos por los que es más conocida. Tuvo 2 hijos con él, Tom Parker Bowles y Laura Rose Lopez Parker Bowles. Camilla de Cornualles y el príncipe Carlos nunca perdieron el contacto y de manera oficial eran grandes amigos. De hecho, ella asistió al enlace del príncipe Carlos con Diana Spencer. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien como debieron porque saltaron numerosos escándalos, y rumores que decían que ambos estaban juntos a espaldas de sus respectivos esposo y esposa. Todo esto llevó a Andrew Parker Bowles a pedir el divorcio a la que era su mujer en el 1995. Por su parte, el príncipe Carlos también pidió el divorcio de su mujer Lady Di al año siguiente y quedó el camino libre para ambos.
se les comenzó a ver juntos más a menudo, aunque no iba a ser fácil oficializar su relación. Uno de los acontecimientos que más perjudicó que su relación se hiciera oficial fue el trágico fallecimiento de Diana de Gales. El mayor problema era que la fallecida era muy querida por el pueblo, sin embargo, Camilla de Cornualles no lo era tanto. Para intentar cambiar esto, tras la muerte de Diana dio comienzo una campaña que permitiera mejorar la imagen de Camilla ante la opinión pública y lo hicieron incluyéndola en eventos oficiales. Lo que terminó de solucionar esta situación fue la aceptación de Enrique de Inglaterra y Guillermo de Cambridge, hijos de la fallecida Lady Di. El 9 de abril de 2005 Camilla y el príncipe Carlos se casaron en el ayuntamiento de Windsor. Después de la ceremonia civil y el enlace fue bendecido en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Camilla de Cornualles es presidenta de la Sociedad Nacional de la Osteoporosis, donde comenzó a implicarse a raíz de la muerte de su madre producida por esta enfermedad. Duquesa de Cambridge. Catherine Elizabeth Middleton nació en Reading, Berkshire, Inglaterra, el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital. Kate Middleton es como era conocida antes de su matrimonio con el príncipe Guillermo, ya que desde entonces recibe el título de Duquesa de Cambridge con tratamiento de Alteza Real. Hija de Carol Elizabeth Goldsmith y Michael Francis Middleton, tiene dos hermanos pequeños, Pippa Charlotte Middleton y James William, a los que está muy unida. Su familia tiene ascendencia escocesa y francesa. Acudió a la escuela St. Andrews School y años después estudió en Marlborough College. En cuanto a los estudios universitarios, decidió especializarse en Historia del Arte en la Universidad St. Andrews de Escocia, lugar en el que conoció al príncipe Guillermo, que se matriculó en Geografía. Ambos tienen la misma edad, y curiosamente tanto el hijo del príncipe de Gales como Kate Middleton, se tomaron un año sabático antes de comenzar los estudios superiores. Su relación comenzó en 2003 tras haberse hecho amigos en un primer momento, y fueron tan discretos, que lograron que nadie se enterara de su noviazgo hasta 2005.